Buenas a todos, yo soy Dan, y continuando con la racha de vídeos, hoy les traigo el último video del año, en el cual abarcaré un formato de video que prácticamente no he realizado desde hace 4 años. Pero en esta ocasión el personaje del que vamos a hablar, o mejor dicho, a masacrar, no es el gordito traumado de Outlast, sino nada más y nada menos que el infame asesino de Crystal Lake, Jason Voorhees, de la saga de películas de Viernes 13. Y sí, sé que este video es muy a lo 2016, pero quise hacerlo a mi manera, y con un listado de personajes que seguro a todos les va a interesar, ya que guardan cierta similitud con el enmascarado, todo esto para hacer el video bastante más interesante. Para esta ocasión realizar el mismo orden que en el anterior top, primero mencionaré un poco las mejores hazañas de Jason junto a su respectivo nivel de forma breve, y de ahí partiremos con el listado de los personajes. Por cierto, este video no lo estoy realizando solo, me acompaña y colabora un gran amigo, Evil, quien prácticamente aporta la info de Jason y de algunos personajes del top, su canal lo estaré dejando en la descripción. Y sin nada más que añadir por el momento, vamos a comenzar de una buena vez con este show. En cuanto a su fuerza física, el enmascarado puede destrozar personas con su machete, como a este marihuano al cual partió por la mitad de un corte limpio. Y no solo con su machete, también puede hacerlo a puño limpio. Puede atravesar paredes de acero a base de puñetazos. Derriba puertas de acero de un solo madrazo. Puede infligirle daño a Freddy Krueger, atravesándole el estómago de un moflazo, para posteriormente arrancarle el brazo, alguien quien junto al propio Jason soporta parte de la explosión del lago Cristal. Pudo demoler una estructura, dejándola prácticamente en un estado casi irreparable. En fuerza de levantamiento, puede arrojar a Freddy por los aires. Comprime una cabeza en una pared metálica. Arranca extremidades a seres sobrehumanos como Krueger. Mueve objetos de varias toneladas con solo ponerse de pie. Arruga, dobla, y comprime una densa puerta de acero futurista. Derrota escuadrones militares sin muchas complicaciones en combate mano a mano. Destroza nuevamente a un escuadrón de soldados sin que siquiera alguno pudiera tocarlo en los cómics. Reacciona a velocidad sobrehumana. Más rápido que el ojo humano al desaparecer de la vista de unos soldados que lo estaban balaceando. Capaz de reaccionar a misiles de helicópteros. En cuanto a resistencia, soporta explosiones que destruyen vehículos militares. Junto a Freddy se aguanta la explosión del muelle de Crystal Lake que los mandó a volar a ambos. Sale indemne después de estar en el epicentro de la explosión de una casa de 3 pisos, apareciendo justo detrás de los protagonistas unos momentos después. Se aguanta una megaputiza por parte de Freddy, quien en un ataque concentrado de todo su poder, sacudió por completo toda la sala de calderas, algo que es descrito también en la novela de la película. En durabilidad, soporta lluvias de disparos, fuego o ataques pulso cortantes, los cuales lo atraviesan por completo. De ahí en más, es un cadáver ambulante cuyas necesidades no están atadas a lo convencional, por lo que no se cansa. Su inteligencia, si bien no es un genio en términos coloquiales, su habilidad como asesino y su sigilo son excelentes, siendo capaz de vencer a escuadrones futuristas con entrenamientos más allá de lo humanamente posible. Enfrentarse a oleadas completas de soldados. O tener experiencia lidiando con seres supernaturales como Freddy Krueger. Y claro, una gran creatividad y versatilidad con las armas, incluso contra personas entrenadas. Entre algunos de sus hacks, tenemos unos sentidos mejorados bastante buenos. Regeneración acelerada. Poderes áuricos con la capacidad de afectar la mente de sus víctimas, inducirles miedo, o provocarles locura. Al igual que la percepción misma, haciéndoles imaginar cosas ilógicas. Una fisiología inorgánica. Cierta invulnerabilidad al daño físico. Acompañado de una inmortalidad con muchas implicaciones, que van desde ser mencionado como alguien que no puede ser asesinado, o que no puede morir. Así como una existencia ligada al concepto de la antivida. Su armamento sería su típico machete, y como tal Jason no tiene debilidades a resaltar.
Martínico, perteneciente al videojuego de Resident Evil 4, más específicamente del DLC titulado Caminos Separados. Pese a las buenas hazañas que el enmascarado pueda mostrar, ciertamente, el monstruo que tiene enfrente no le envidia ni de cerca ninguna de sus proezas. Digo, el derribar puertas metálicas o atravesar muros de metal, no se compara en nada contra alguien que atraviesa muros reforzados, o que directamente escala de alguien que destruye constructos metálicos como simple papel. Incluso la mejor hazaña de Jason, la cual es fuera de escena y como tal no se puede ver, es algo que criaturas mucho más débiles que el Martínico pueden hacer de manera explícita, volando en pedazos estructuras igual o más gigantes a simples puñetazos. Ni hablar de todo el scaling que se carga a base de potencias sísmicas en grandes áreas, sencillamente ni Jason dañando a Freddy, quien resiste partes de explosiones junto a él, sería algo digno de comparar, por lo que de plano, el arma biológica lleva la ventaja. Hablando de la resistencia, Jason podrá mostrar aguante a explosiones de vehículos en toda su carota. Resistir explosiones de casas enteras y salir de dichos daños como si nada. O hasta los ataques de un ente sobrenatural como Freddy Krueger, quien lo azotaba por los aires contra todo lugar como si fuera una pelota de pinball. Dicho ser empleando todo su dominio y poder para entonces, podía sacudir toda la sala de calderas, y esto ni siquiera fue capaz de poder noquear al enmascarado. Buenas hazañas claro está, pero no es algo que ciertamente sea particularmente impresionante contra el monstruo, porque vamos, Nemesis por sí solo ya demostró cada una de las hazañas relacionadas a explosiones que Jason hizo, y personalmente, de una mejor manera la del zombie. E incluso la hazaña en la que Krueger tuvo que concentrar todo su poder para lograrlo, es algo que es ejecutado casualmente por cada monstruo presentado en el escalado de Resident Evil. Criaturas prácticamente randoms que son muy inferiores al Martínico, por lo que de igual manera, aplicando el término de la resistencia equivalente a la fuerza, el Martínico aún sigue siendo bastante superior. En aguante es lo mismo, Jason jamás se cansa, y puede seguir peleando pese a que daños masivos le sean infringidos, pero tanto como eso, el Martínico no puede ser detenido por ningún ataque físico convencional, por lo que es seguro que no tiene nada que envidiarle. En velocidad, hay que decirlo, Jason tiene una velocidad al nivel, y ciertamente es más ágil y versátil al momento de reaccionar y atacar. Sin embargo, pese a que el Martínico no esquivaría ni uno solo de los ataques del asesino, su escalado de velocidad le da para poder conectarle más de un golpe, pues no tendrá siquiera la creatividad para reaccionar a su atacante, pero sí la capacidad de ataque suficiente para golpearlo. Como notaron, la bioarma es superior en casi cualquier aspecto físico al enmascarado, por lo que en un combate directo, es seguro que se impondría a nivel potencia. Sin embargo, no cabe duda que muchos pensarán en las habilidades de Jason, que honestamente, la mayoría serían inaplicables en un enfrentamiento como este, y los que sí, como los que operan a nivel ofensivo, como su aura que infunde miedo y locura no funcionarían en ningún aspecto, ya que el ámbar y la plaga volvieron al Martínico un prospecto incontrolable, por lo que un aura que apenas afecta a personas convencionales, sería ineficiente contra semejante monstruo. Peor si consideramos que cada persona infectada con la plaga cuenta con un vínculo con el Cuerpo Santo, lo que indudablemente sería una defensa impenetrable para las novicias habilidades áuricas del Killer. Luego está el tema de la regeneración de Jason, la cual es una buena defensa a decir verdad, pero ciertamente no es infalible. Se ha mostrado que independientemente de esta habilidad, el conectar un ataque lo suficientemente fatal puede dejarlo knockout de ejecutarse bien. Y es bastante gracioso, porque el Martínico también tiene una regeneración bastante rota en sus descripciones. Para muchos sería difícil imaginar un escenario donde alguno deje fuera de combate al otro, pero con lo ya mostrado, es algo claro que Jason es el que tiene la desventaja en este enfrentamiento, porque mientras él sí ha demostrado ser vencido con la suficiente potencia, el Martínico no puede ser herido por él de ninguna forma. La única manera de detenerlo es onesoteándolo, situación que solo puede ocurrir con un arma que fue inventada específicamente para frenar su resistencia y regeneración en un solo instante, que fuera de que Jason no tiene acceso a algo similar, y de tener una potencia ridículamente inferior a la potencia de su rival, su modus operandi basado únicamente en dar machetazos serían prácticamente cosquillas para el mutante, quien estaría soportando sin temas esos ataques. Y por si acaso, no, Jason no podría ser asesinado por su rival, debido a las fuertes implicaciones que posee su inmortalidad, pero vamos, no es necesario morir para saber que te acaban de romper el culo. Su capacidad de levantamiento tampoco es relevante, pues seres muy inferiores al Martínico ya tiene proezas equiparables.
Y ni siquiera el hit de batalla superior de Jason sería un factor crucial, pues está bastante limitado en opciones. Realmente tener una buena habilidad en combate no te va a servir contra alguien que prácticamente es invulnerable al daño. Cualquier intento de ataque sería desechado. Por lo que sí, Jason puede esforzarse en idear todo lo que quiere, cortar, golpear, o lo que se le antoje, pero cuando el Martínico le ponga las manos encima, es un hecho que los días de asesino en el perímetro de Crystal Lake se terminaron para Borges. Martínico, puesto 5. Qué lástima, mis viejos amigos guardias. Hay demasiadas cosas sobre mí que no les había contado antes. Por ejemplo, que puedo ejercitarme sin respirar durante 5 minutos. Spec, proveniente del manga titulado como Baki, The New Grappler. Continuamos este listado con otro personaje que, a pesar de ser más humano, sigue siendo un completo monstruo físicamente, el cual sin dudarlo barrería el suelo con el enmascarado. Pues en cuanto a términos de fuerza, el demoler estructuras a un estado casi irreparable, o pelear con seres sobrenaturales como Freddy Krueger, despedazando su cuerpo, no se compara para nada a los feats de Spec, quien de inicio podía destrozar a humanos normales como si esto fuera algo de todos los días, despedazándoles la cabeza, o ya directamente poder dejar un sembradero de cadáveres con escuadrones policiales por doquier, dejar hecho trizas un auto fuera de escena, o abrir muros reforzados de una prisión sin complicaciones. También se ve capaz de darle la vuelta a un auto, en el cual iba Hanayama subido junto a otra persona. Pero esto solo es el inicio, ya que en sí, Spec se ha enfrentado a personajes muchísimo más peligrosos que Krueger, como lo es el propio Baki Hanma, al cual puede dejar sin aire de una simple patada, y posterior a eso, someterlo en el suelo, pisoteándole la cabeza constantemente. Para ese punto, Baki era el campeón absoluto del torneo máximo, y declarado como el más fuerte, lo que lo pone por encima de Alexander Galen, quien de una tecleada casual, pudo sacudir toda la arena underground, semejante a un terremoto. Galen también, con solo asustarse, puede provocar terremotos de magnitud 3, o sea, y esto es prácticamente estando cagado del miedo. Es comparable a Dorian, quien en una noche pudo crear un enorme túnel en roca sólida a base de puros golpes. Y en caso de que esto no baste, Spec es comparable o superior a Sikorsky, quien dejó en silla de ruedas al mismo Galen que ya mencionamos. E incluso, hasta la fecha le sigue teniendo miedo. Las guías también declaran que tiene la capacidad física para vencerlo, por lo que es definitivo este Scaling. Muy superior a un peleador como Tanda, quien de un golpe pudo hacer temblar un rascacielos de 60 pisos. Y aún falta el plato fuerte, puesto a que este se enfrentó en un combate mano a mano a Kaoru Hanayama, a quien podía pegarle patadas en la cara constantemente, dejándolo relativamente malherido, y por cada golpe que le daba lo hacía sangrar más y más constantemente. Y con su apnea Roche, pudo ponerlo contra las cuerdas, ni siquiera dándole chance a respirar o contraatacar, ya que es un ataque donde tira muchísimos golpes de forma seguida. Hanayama, quien desde joven, tenía el poder como para mandar a la mierda 2 puertas gigantes reforzadas de prisión. O que podía dejar hecho mierda un automóvil blindado de un solo golpe certero. Mismo vehículo que podía salir intacto de bazucazos. Pero sin dudas su mejor proeza es que a base de puros golpes repetitivos, pudo abollar la Estatua de la Libertad de una forma tan agresiva, que hizo que empezara a colapsar, prácticamente no demoliéndola porque no quiso. Algo que se menciona en los databooks oficiales del manga, declaran que de haberlo querido, Spec tenía el poder suficiente para destruirla, lo que creo que deja bastante en claro que Spec tiene sin dudarlo un poder mucho más destructivo que el asesino enmascarado. En resistencia es más de lo mismo, Jason podrá resistir explosiones de casi todo tipo de una forma bastante sencilla, pero Spec no se queda para nada atrás, ya que debería ser bastante superior a los peleadores del Shinsekai, quienes soportaron una explosión que abarcó todo un piso del edificio. O superior al propio Doyle, quien soportó un golpe de biscuit oliva envenenado, que este causó un estruendo inmenso en toda la sala.
Y como no, soportar los ataques a matar de Hanayama, que lo mandan a volar y lo estampan contra el suelo, dejándolo sin dientes y prácticamente hundiéndole la cabeza, un castigo mucho más potente que el que ha recibido Jason a lo largo de su historia. En cuanto a velocidad, Jason podrá haber combatido a varios grupos militares en combate, ser más rápido que el ojo humano, o esquivar misiles supersónicos, pero nuevamente, esto no es suficiente. Pues es que, en el verso de Baki, hasta un boxeador estudiantil cualquiera puede lanzar golpes que superan la percepción. La versión más débil de Baki es capaz de desaparecer de la vista del ojo humano, lo que ya dice mucho de por sí. Es comparable a Yanagi, quien desde joven supera a Kamiro en una pelea mano a mano. Alguien que bloquea balas a corta distancia. Es comparable a Doil, quien pudo evitar un disparo a corta distancia con los ojos vendados. Y nuevamente, es comparable a Hanayama en combate, quien a su vez, es relativo a un personaje llamado el Gran Maestro. Un enano de mierda que puede esquivar aluviones de disparos a quemarropa, siendo prácticamente su mejor scaling. Y por IQ y skill ya ni hablemos mejor, el enfrentar a escuadrones de soldados, militares, y demás personas entrenadas a las que Jason ya se ha visto capaz de humillar en combate, no le llega ni a los talones a alguien que recibe un scaling masivo con personajes expertos en las artes marciales. Me explico, Spec para ese punto es muy superior al Baki niño, quien derrotó a Gaia, quien estando desarmado junto a su unidad, pudieron unir hasta un ejército de 400 soldados. Obviamente, es comparable a Hanayama, quien desde muy joven en un par de minutos podía aniquilar a mano limpia a un ejército de yakuzas en un par de minutos. Debería ser capaz de vencer al Motobe del primer arco de Baki, quien podía hacerle counter a todas las artes marciales, tras haberlas estudiado por 6 años. Y aún falta un detalle gracioso, ya que Spec es un maldito tramposo a la hora de pelear, puesto a que siempre tiene un plan sucio para salirse con la suya, pudiendo engañar a Hanayama metiéndole balas en la boca, para luego hacer que éste las muerda y se activen, explotándole en todo el hocico. Toma a Hanayama desprevenido nuevamente, ya que cuando este le va a lanzar un golpe, Spec saca una pistola y empieza a balacearlo. Y una vez más, hace trampa en la pelea, cuando Hanayama lo tiene contra el suelo, Spec se tapa la cara para distraer, pero en eso saca una granada aturdidora para confundir al japonés, por lo que, habilidad en combate y recursos no le faltan para poder jugarle chueco a Jason en la pelea. Y ya por último en los hacks, realmente los ataques áuricos de Jason no servirían para absolutamente nada en este combate, ya que Spec es perfectamente capaz de resistir ataques de esta magnitud, pues en sí, los presos pueden soportar los efectos de sus propias auras entre sí. El aura de peleadores como Jack puede hacer sentir nerviosismo e incomodidad en los circundantes. Baki puede hacer sentir a quien le rodea efectos semejantes a malestares por enfermedad. Exponer el aura barra fuerza en Baki puede hacer que cualquiera de los atacantes se rinda antes siquiera de haber lanzado el primer golpe. Altera los instintos de la propia persona. La presencia tan abrumadora de un peleador en Baki puede hacer sentir a otros peleadores como si la propia muerte los atacara. Una presión tan fuerte que muestra la diferencia de poder alterando la percepción. Un miedo tan fuerte, sintiéndose como el ataque de un depredador mismo. Pero la mejor muestra es que debería escalar de Baki y Hanayama jóvenes, quienes pese a sus heridas, pudieron resistir la bestial aura de Yujiro. Misma que es capaz de paralizar efectivamente a sus víctimas. Puede sentirse como un golpe de calor, y provocar traumas severos. Los hace sentirse apuñalados. Hace sentirse pequeños a los oponentes. Provoca miedo a nivel celular directamente. E induce cierto nivel de locura a sus víctimas, haciéndose que se golpeen entre ellos, algo que definitivamente es comparable o hasta superior a la aura que Jason puede transmitir. Por lo que creo que no hay mucho que explicar haciendo un conteo de todo lo que ya mencioné, los hacks áuricos de Jason serían todo un mal chiste por todo lo que conlleva resistir auras en Baki, y es que Spec no ocupa ni matar a Borges, simplemente podría someterlo, y arrancarle la cabeza debido a su superioridad total en lo físico, lo mejor, usar su apnea Roche, y golpearlo por tanto tiempo como para dejarlo hecho picadillo, siendo que tan solo un golpe casual de él, o aquellos de los que escala, ya tiene efectos similares al mejor feed de resistencia de Jason, y ni siquiera la skill de este le serviría, pues Spec, pese a no saber artes marciales, por puro IQ en batalla, y astucia como tramposo, es equiparable a tipos que ya derrotan ejércitos completos desarmados, o que counterean todas las artes marciales existentes. Spec, puesto 4. ¿Ya tuviste suficiente? Sí, ya. ¡Suficiente! ¡Ah!
T-1000, proveniente de la película Terminator 2, El juicio final. Un monstruo amorfo, luego un humano bestial, y ahora pasamos con un androide acechador. Saber el por qué el T-1000 es superior a Jason es sencillo, pero para alargar el asunto, analicemos, su potencia es semejante, Jason pudiendo demoler una estructura, y el T-1000 provocándole daños graves al T-800, combate donde dañaban muros de concreto, y donde el T-1000 pudo mandarlo a volar por los aires. Y casi al final de la película, pudo dominarlo en un combate donde le causó daños bastante graves al Ichhuache, quien pudo sobrevivir a una explosión de un enorme camión cisterna, energía comparable a las mejores proezas de Jason. En velocidad lo mismo, Jason puede esquivar disparos de misiles supersónicos, y el T-1000 prácticamente podía pegarle sendas palizas al T-800 en mano a mano, al punto de que este era imperceptible para el Ichhuache en sus peleas. T-800 alguien tiene escala de una máquina que esquiva disparos de lanzagranadas, por lo que no habría diferencia alguna entre ambos. En resistencia, el T-1000 no es para nada a despreciar, ya que puede soportarse los ataques del T-800 como si estos no fueran nada para él. Un accidente de helicóptero en todo el hocico. No debería diferir del Red 9, quien soporta disparos de bazooka directos en su cuerpo. Y dejando Scalinx a un lado, él mismo puede soportar la explosión de un camión. Algo que si bien, la resistencia de Jason es una ventaja, pues ciertamente el T-1000 no posee hazaña alguna para equipararlo, solo es una prolongación temporal para el enmascarado. Ya que en aguante prácticamente están igual, ninguno se cansa de forma literal. El verdadero problema de Jason son las habilidades y la inteligencia de su rival. Partiendo del hecho de que ninguna habilidad relacionada a provocar miedo, o de carácter biológico funcionaría, pues el T-1000 es una máquina en toda la extensión de la palabra, no tiene cerebro ni prácticamente raciocinio o pensamientos humanos, Jason está lejos de poder herirlo, pues aparte que seres con la misma potencia que él no han logrado de ninguna forma ejercer daño por la vía física, su propia estructura le permite mitigar cualquier ataque de la índole, haciendo que estos pasen a través de él como si fuera espuma. Eso jode bastante a Borges, pues su principal ofensiva se basa en atacar a machetazos, o dominar en base a su fuerza de levantamiento, lo cual, desde la partida, ya hace imposible que pueda ganar a su rival, quien simplemente podría regenerarse, o adquirir su forma líquida, y evitar de todas las formas posibles ser aplastado por el mastodonte. Pero hey, ¿cómo se supone que el T-1000 acabaría con el enmascarado? ¿La regeneración e inmortalidad siguen jugando a su favor? Bastante simple, el T-1000, conforme más combata contra Jason, podría ir calculando, y considerando miles de opciones para acabarlo, dándose cuenta que ataques al cuerpo, y de nivel convencional no surten efecto. Al igual que el T-800, podría escanear los mejores puntos de ataque, y llegar a la conclusión de que para ganar, tiene que concentrar su ofensiva en decapitar, o destrozar la cabeza del enmascarado. Lo cual es seguro que no fallará, por su precisión quirúrgica extrema, lo que prácticamente le hace tener las de ganar en términos generales. Y no, la velocidad no sería problema, pues incluso estando igualados, la ventaja del exterminador es su temible predicción, la cual lo mantendría en todo momento seguro de un posible ataque del enmascarado, y le permitiría saber perfectamente qué hará antes de que siquiera lo piense, pues puede planear miles de estrategias en menos de un segundo. Volviendo al punto anterior, prácticamente el enmascarado no tiene posibilidad contra alguien al que prácticamente es imposible de herir a menos que explote su debilidad, como son las temperaturas extremadamente bajas, como el nitrógeno líquido, y eso solo lo contiene, más no lo mata, lo que lo vuelve peor en cualquiera de los casos. Con todo esto es bastante claro, si bien Jason no podría ser asesinado, la posibilidad de que el T-1000 lo neutralice es más posible. Jason no puede dañarlo, ya sea porque físicamente le es imposible, o porque su rival podría anticiparse a él por miles de pasos. Sus habilidades no sirven, y a diferencia del T-1000, sus posibilidades de ser noqueado son más viables que un baño en nitrógeno líquido, ya que es exageradamente improbable que a Borges se le pueda ocurrir una forma de neutralizar al T-1000, solo alargaría más y más su eventual derrota en este combate. Por lo que con esto dicho, la torre de cristal de Ika acaba de ser derribada, una vez más. T-1000, puesto 3.
Una pequeña cosa antes de proseguir, para el siguiente personaje del listado recibí ayuda en el scaling de parte de Vortex de Icon, agradecimientos de antemano para él. The Crypt, perteneciente a la serie de televisión de las Tortugas Ninja de 2012, producida por Nick. Cada vez nos vamos acercando más al final de este top, y qué mejor que con un personaje que prácticamente hace total alusión a la saga de Viernes 13, ideal para incluir en este listado. Comenzando por comparar stats físicos, a pesar de que Jason pueda demoler estructuras off-panel, o escalar y dañar de suma gravedad a Freddy Krueger, arrancándole sus extremidades y atravesándolo, esto no se compara de ninguna forma a lo que el Crypt ha demostrado, ya que de primeras, humanos como Casey Jones no le representan ninguna dificultad, sometiéndolo con una sola mano, y luego de eso lo arroja contra un árbol de forma violenta, noqueándolo al instante. Y si quieren algo mejor, Crypt se ha visto capaz de poder manejar físicamente a personajes mucho más fuertes que Krueger, que serían las 4 Tortugas Ninja, no representándole absolutamente ningún problema al enfrentarlos, como a Rafael, a quien pudo someter y capturar sin que éste pueda defenderse. Poder basurear y humillar en combate a Donnie y Mikey, dejándolos prácticamente en el suelo a ambos. Puede mantenerse en combate con Leonardo, esquivando e interceptando sus ataques, para luego someterlo y pegarle una paliza, mandándolo a su vez a volar por los aires. Y no solo le bastó una vez, ya que estos tuvieron un segundo encuentro, en el cual nuevamente, basureó por completo al pobre Leonardo. Y es de mencionar que las tortugas tienen scaling directo con los villanos a los que se han enfrentado en numerosas ocasiones, quienes tienen feats sumamente superiores a los del enmascarado, como Perrera, quien pudo sobrevivir a una explosión que abarcó una cuadra, y aun con esas las 4 tortugas pueden manejarlo físicamente. Tiger Claw, Razar y Cara de Pez sobreviven a la explosión inmensa de un almacén de armas. Y por último, Tiger Claw pudo matar a uno de los larguamotos destrozando su cuerpo, y estos bichos podían sacudir secciones de Manhattan, similares a un terremoto. Con esto realmente se deja en claro que el scaling que abarcan las tortugas es por mucho superior a todo lo que Jason demostró en su historia, y que más encima Crypt debería escalar a más nivel que los jóvenes mutantes, al tratarlos como basura físicamente. En resistencia es prácticamente lo mismo, que Jason se puede aguantar numerosas explosiones. Pues qué triste para el saber que de por sí, el Crypt ya ha soportado castigo similar, como un atropellamiento del vehículo de las tortugas, para luego recibir cañonazos en la cara, y por último, tanquearse la explosión de un vehículo en toda la cara. Y es que mencionar el scaling ya está de más, pues sobra decir que puede soportar los golpes de las tortugas muy fácilmente, como los de Mikey, seguido de una tanda de golpes de todos los protagonistas. Que los golpes de Rafael no lleguen ni siquiera a inmutarlo. Y por si fuera el colmo, ni siquiera los golpes de Splinter, alguien que supera por mucho a las tortugas, son capaces de dañarlo de severa gravedad. La velocidad de ambos podría parecer similar a cierto punto, pues los dos tienen bastantes proezas similares en cuanto a ser más rápidos que el ojo humano, pues cuando les digo que Crypt está inspirado demasiado en Jason no miento, el tipo prácticamente hasta le copia la forma de aparecer de la nada de un lugar a otro. Pero nada más allá de la realidad, pues lo que hace a Crypt superior en creces, es una vez más, su scaling con las tortugas ninja, pudiendo mantenerse a la par de ellos en combates mano a mano, quienes tienen como mejor fit el poder esquivar los rayos de uno de los dragones púrpura, quien había sido potenciado por Ochan, dándole a este el poder del relámpago, por lo que el chiste se cuenta solo. En inteligencia realmente no hay mucha diferencia, ya que si bien Jason tiene más raciocinio como tal en cuanto a IQ, si nos vamos a un IQ en batalla o otro tipo de inteligencia, Crypt ya es muy superior, de plano el que Jason enfrente escuadrones inmensos de soldados y los derrote sin dificultad, de plano no es comparable a humillar en mano a mano a las tortugas ninja, personajes que fueron entrenados por un experto marcial como lo es Splinter, quien es un guerrero con años de experiencia en el combate.
Y es que ya de cosas como que Jason podría machetearlo es inútil, ya que ni siquiera el abanico de Abril o las espadas de las tortugas son capaces de siquiera lastimar al Creed. ¿Qué demonios podría hacerle un machete oxidado? Y en cuanto a hacks, ni siquiera es necesario que profundice, las habilidades mentales de Jason no van a servir con una criatura que directamente no tiene ni cerebro, ni tampoco es pensante, o sea prácticamente no tienen cabida dichos poderes contra él, a diferencia de Creed, quien prácticamente puede controlar raíces que pueden expandir su rango y atacar a los oponentes. Simplemente bastaría con que lo agarre desprevenido a distancia y lo someta con las raíces. Le sería casi imposible a Jason escapar debido a la diferencia abrumadora en cuanto a poder. Por lo que efectivamente, la bestia de Crystal Lake se queda absolutamente sin opciones para vencer a la criatura del pantano. The Creed, puesto 2. Está bien. Lanza tu mejor golpe. The Punisher, más específicamente en su etapa como Franken-Castle, perteneciente a los cómics de Marvel, del universo 616. Aquí ya escalamos en un punto en el que no hay ni siquiera un punto de comparación misma. Frank destrozaría por completo a Jason, y ahora les mostraré el porqué. Si bien Jason puede destruir fácilmente destrozar cuerpos humanos como si fuera un simple juego, a Frank esto ni siquiera es su máximo potencial, pues prácticamente puede descuartizar a cientos de soldados en solo unos segundos. ¿Qué demonios? Hasta él también puede partir por la mitad verticalmente a uno de estos con un solo corte limpio. Destrozarle la cabeza a un soldado y posteriormente usarlo de escudo humano. ¿Que Jason puede destrozar a Freddy? Que lastima por él, pues Frank directamente puede manejar a varios personajes muchísimo más fuertes que el cara de pizza, como Daken, el hijo de Wolverine, quien no se aleja mucho de las capacidades físicas de su padre, manejándolo a base de puñetazos y patadas destructivas, destruyendo todo a su paso. En un segundo encuentro puede literalmente despedazar en un mano a mano a Daken, fracturándole prácticamente los huesos y estampándolo contra varios muros consecutivos como si no fuera nada. Y es que esto no fue suficiente, ya que después de recibir todo ese daño, Frank encontraría a Daken para seguir destrozándolo a base de golpes que atraviesan varias estructuras de metal. Si todo esto fue impresionante, es más impresionante aún saber que hasta Frank pudo mantenerse en combate contra el mismísimo Wolverine, soportando sus ataques, y a la vez tomándolo como si fuera un muñeco de trapo y destrozarlo contra varias paredes. Y es que la paliza que le pegó no fue algo simple, literalmente, a pesar de que Logan pudo retomar la conciencia unos segundos para hacerle unos cortes leves, este en unos segundos volvió a desplomarse, lo que definitivamente deja a Frank en un nivel equivalente a él. Una de las mejores proezas de Wolverine es soportar la destrucción del Nanotech, una avionave de gran tamaño que Logan aguantó en su epicentro, saliendo limpio de dicho ataque, y creo que es evidente que visualmente, dicha potencia supera con creces todo lo que Jason ha demostrado en su historia, y esta potencia a Frank se la pasa por los huevos. ¿Quieren más? Pues Frank directamente ha podido someter y asfixiar a Morbius, para después mandarlo a volar por los aires como si de un juguete se tratase. Y es que esto no pasó una, sino dos veces, por lo que esta superioridad queda demostrada absolutamente. Morbius, quien tiene el suficiente poder de golpear con la potencia de una bomba de hidrógeno vía una mención por parte del trepamuros, y estas explosiones tienen mínimo un rango de los 100 kilotones, por lo que honestamente, no hay más que mostrar. Frank supera por mucho al enmascarado. La resistencia es más de lo mismo. Jason podrá soportar explosiones de vehículos en su cara. Explosiones que destruyen casas enteras y salir ileso. E incluso los ataques nuevamente de un ser sobrenatural como Freddy, pero volvemos a lo mismo. Frank ha soportado las palizas de personajes que son por muchísimo superiores a Kruger, como lo es Daken, quien ha sido el personaje con el que más se ha enfrentado, en numerosas ocasiones. El mismo Wolverine, aunque de forma breve.
Y de forma más resaltable, soporta los golpes a matar de Elsgard, un personaje que en un inicio pudo destruir a Morbius físicamente, pegándole una paliza para luego ser secuestrado por este. Y cuando Frank iría a su rescate, este se enfrentó a Elsgard, quien prácticamente le pegó una buena paliza, estando a punto de destrozar su cuerpo, pero como es de esperar, Frank ganó gracias a que consumió unas píldoras que le ayudan a reactivarse, pero eso sería otro tema. En cuanto a la velocidad, seré breve, Jason podrá tener de proezas el poder acabar con un equipo de militares altamente entrenados sin ningún tipo de dificultad, pero es que nuevamente, esto es algo que a Frank no le representa el más mínimo problema, ya que ha hecho esto de formas aún más brutales, y es que no solo con un escuadrón, sino que directamente se puede quitar a un montón de soldados nazis zombies, como si fuera cosa de todos los días, caminando mientras acababa con ellos por doquier. Poder destrozar en un mano a mano a unos tipos que se pasaban por los huevos la velocidad de las balas de la pistola de Frank. Y es que eso apenas es una parte, puesto a que sus mejores feats una vez más, son el igualar la velocidad en combate de Daken en un mano a mano, pudiendo manejarlo en combate. Destrozar a Wolverine en una pelea, y hasta mantener a raya a Deadpool, quien tiene una velocidad comparable a la de Logan al enfrentarse en numerosas ocasiones. Y esto si me lo preguntan es bastante interesante, ya que los feats de Logan van desde esquivar los disparos de tanques de guerra directos en su cuerpo, a literalmente poder bloquear y esquivar la Vision láser de Cíclope sin algún tipo de problema. Ya prácticamente estamos manejando velocidad luz, algo que Jason no llegará jamás a igualar. En cuanto a inteligencia la cosa va cada vez de mal en peor, tener una buena experiencia combatiendo contra militares es algo impresionante, pero realmente no puedes comparar la experiencia de Jason contra la experiencia de Frank. Él fue prácticamente un ex-marine, que fue entrenado en técnicas militares, infiltración de territorios enemigos, experto en armas y tiroteos. Y su habilidad marcial destroza por mucho a la de Jason, pues tiene varios de los mejores estilos de combate en el mundo, los suficientes como para derrotar a un experto en Muay Thai, el más duro estilo de lucha en el mundo. Y aún en su estado de muerto viviente, aún conserva bastante bien su ingenio en combate, ya que sabe cuándo poner explosivos en ciertos puntos estratégicos a su favor, y en su pelea con Daken, cuando este lo toma desprevenido, listo para vencerlo, Frank aprovecha su energía de su nuevo cuerpo, para causar un electroshock y electrocutarlo, para después dejar que un tren lo embista a toda velocidad. Como bien hemos visto, solo sería cuestión de segundos para que Frank destroce por completo a Jason. La diferencia en cuanto a stats físicos es absurda, podría llenarlo de plomo, jugar con él y aventarle granadas en todo el hocico, dispararle con su arma que suelta navajas al entrar en contacto con el rival, o que va, solo bastaría con unos simples golpes para que Castle termine llevando una vez más a Jason a la tumba. Ni siquiera los hacks del enmascarado como su manipulación de la locura y su aura maligna serían suficiente para detener a esta máquina de matar, puesto a que los ataques mentales de Jason requieren un tiempo para poder funcionar, algo que evidentemente no tendrá contra alguien que lo puede despedazar en cuestión de segundos. Frank en Castle, puesto 1. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver y estar aquí siempre apoyando el contenido, y feliz año nuevo para todos ustedes, que seguramente por esa fecha estaré subiendo este video. El siguiente año probablemente haya un poco más de actividad de mi parte, tengo un par de ideas que me gustaría realizar, las irán viendo muy pronto. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.